Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Zaragoza el Padre Ángel Arrebola. Bienvenidos al Dios de cada día, un espacio donde descubrimos cómo Dios se hace presente en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo real. Les habla el Padre Ángel Arrebola desde Zaragoza, la ciudad del Pilar. Si quieren ponerse en contacto conmigo, tendré el gusto de leerles y comunicarme personalmente con ustedes si me envían un correo electrónico a la dirección eldiosdecadadía1 con número @radiomaria.es. Felices Pascuas de Resurrección. Estamos en tiempos de Pascua. Estamos no solo en el tiempo pascual, el tiempo litúrgico de Pascua que empezábamos hace semana y media prácticamente con la solemnidad del Domingo de Resurrección, sino que siempre estamos en tiempos de Pascua. Desde que el Señor resucitó y hasta que Él vuelva, la Iglesia vive en continuo tiempo de Pascua. Aunque sea Adviento, aunque sea Navidad, esos son tiempos litúrgicos que nos ayudan a vivir precisamente nuestra vida en tiempos de Pascua. La Iglesia permanecerá siempre en tiempos de Pascua, o como decía la liturgia antigua, y bonito es la expresión, que no existía el tiempo llamado ordinario ahora, sino el tiempo después de Pentecostés. Ese es el tiempo de la Iglesia. Vivimos ahora tiempos después de Pentecostés, es decir, tiempos de Pascua. Y todos los que hemos vivido la Semana Santa de una manera o de otra, quizá con los oficios más solemnes, en el recogimiento de una pequeña iglesia de pueblo, o quizá los que la han tenido que vivir por enfermedad, por edad o por otros motivos en una reclusión, pues hemos vivido la Semana Santa acompañando al Señor que sufre, que padece y que resucita, pero también a los discípulos que han tenido como su propia Pascua, que han pasado de ser discípulos a ser apóstoles. Antes de la resurrección, los discípulos eran hombres miedosos y confundidos. El Viernes Santo los dejó aturdidos por el dolor y, sin embargo, todo cambió cuando vieron a Jesucristo resucitado, vivo. Fue un giro radical. De negar a Jesús ante la sirvienta, como hizo Pedro, pasaron a enfrentarse valientemente a las multitudes y a las autoridades. Los 40 días que Jesús pasó con ellos después de resucitar, compartieron la mesa de forma natural. Chicos, venid a comer, vamos, almorzad, les dirá. Y aquellos encuentros con Jesús resucitado, como los discípulos de Maús, les dieron la seguridad definitiva de que el mal había sido vencido, de que realmente comenzaba algo nuevo en el mundo, en la historia, en sus propias vidas. Y con el encuentro con Jesús resucitado y después la fiesta de Pentecostés, esa fiesta en la que se recogía los frutos ya cuajados, los primeros frutos. De la misma manera los discípulos recogen los primeros frutos de la resurrección. Esa alegría que ellos han llevado dentro, que han vivido, no se podía quedar encerrada. Y con la llegada del Espíritu Santo se encendió la mecha de la expansión. Jerusalén fue la ignición, pero pronto el mensaje se extendió a Judea, Samaria, y gracias a figuras como Pablo, llegó a Antioquía, a Éfeso, Corinto, incluso a Roma, la capital del imperio. Llegará a través del testimonio del propio Pablo y de aquellos judíos que han salido desde la diáspora y que han vuelto o que han llegado a la ciudad eterna. La persecución, lejos de detenerlos, como sabemos que pasó en Jerusalén, actuó como una mancha de aceite, llevando el Evangelio a través de las rutas comerciales que ya existían, las rutas militares, y el Evangelio se va
difundiendo. Realmente, qué rapidez la de que prende la llama de la resurrección de Jesús en hombres y mujeres de aquel momento. En el primer discurso de Pedro, después de Pentecostés, se convirtieron, sabemos, unas 3.000 almas, y pronto llegaron a ser 5.000. No solo eran judíos, sabemos que había judíos o hombres y mujeres de todos los puntos cardinales, pero también podemos reconocer las conversiones memorables como la de Cornelio, el primer pagano en recibir el bautismo, o la de Lidia, que era vendedora de púrpura en Filipos, que fue la primera convertida en suelo europeo, la primera cristiana de Europa, una mujer. La fe se contagiaba de persona a persona, en la familia, en el trabajo, en las amistades. Qué maravilla reconocer que ese fuego que había prendido en el sepulcro, como ha prendido el fuego en el sepulcro en la Pascua ortodoxa, como es esa tradición, se ha ido extendiendo desde Jerusalén al mundo entero. Y ahí tenemos el texto de los Hechos de los Apóstoles, que estamos leyendo estos días en la liturgia de la misa, que se lee durante toda la Pascua, que nos hablan del día a día, de la expansión apostólica del cristianismo de los primeros tiempos. Y me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, que parece que no termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si cuenta los primeros hechos de Pentecostés, la primera iglesia de Antioquía, la conversión de Pablo, y cómo Pablo comienza sus viajes apostólicos a un sitio, a otro. Pero si vamos al final, a los últimos párrafos del libro de los Hechos de los Apóstoles, da la sensación de que no termina. Mirad, así concluye el libro de los Hechos. Los hermanos de Roma, que habían oído hablar de nuestras peripecias, está hablando un compañero de Pablo, muchos dicen que es el propio Lucas, salieron a recibirnos al Foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Una vez en Roma le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. Pablo había sido hecho preso, hago yo el paréntesis, Pablo había sido hecho preso y apela al emperador, como ahora veremos, y por eso está en Roma, ¿no? 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Claro, Pablo ha jugado con esa, podemos decir, doble nacionalidad. Es de raza judía, pero es romano de ciudadanía. Por este motivo os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Y los judíos allí reunidos le responden: nosotros no hemos recibido de Judea carta sobre ti, ni ninguno de los hermanos que ha venido de allí nos ha denunciado o hablado nada negativo sobre ti, pero deseamos oír de tus propios labios lo que piensas, porque sabemos que a esta secta, el cristianismo, se la contradice en todas partes. Fijaos, apenas 30 años, 40 años desde el nacimiento del Señor, 5 años apenas de su subida al cielo, y ya se habla del cristianismo en todas partes. Y continúa: después de acordar con él un día, vinieron a verlo a su alojamiento en mayor número. A todos ellos les exponía el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, dando testimonio e intentando persuadirlos de lo relativo a Jesús, apoyándose en la ley de Moisés y los profetas. Pablo evangeliza. Unos aceptaban con fe lo que decía, otros padecían incrédulos. Se estaban marchando en total desacuerdo cuando Pablo les dirigió esta sola palabra: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, diciendo: ve a este pueblo y dile, oiréis con el oído, pero no entenderéis, miraréis con los ojos, pero no veréis, porque se embotó el corazón de este pueblo. Oyeron con oídos sordos y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos ni oír con el corazón, y convertirse y que yo los cure. Por eso, sabed todos vosotros que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la oirán. Y cuando los judíos, termina así el libro de los Hechos,
se fueron teniendo una gran discusión entre sí. Permaneció allí un bienio completo, en una sala alquilada, en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbos. Y así termina el libro de los Hechos. Queda como incompleto. ¿Qué pasa después? Sabemos que Pablo muere, sabemos que muere Pedro, años 60, 62, pero no nos dice. Es como si el libro de los Hechos de los Apóstoles quedara abierto y empieza el primer desarrollo de las comunidades. El encuentro con el resucitado ha transformado completamente su vida, de tal manera que el encuentro con el Señor no le saca de las realidades en las que se encontraban. Aquellos judíos de Roma, de Cartago, de Filipos, siguen viviendo como vivían en medio de sus vecinos. Fijaos cómo describe la famosa carta a Diogneto, un texto muy conocido, es un texto de finales del siglo II, del 100 y pico, la vida de los primeros cristianos en medio de la sociedad en la que vivían. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, en lugar alguno establecen ciudades exclusivas, o sea, no viven en guetos, ni usan lengua alguna extraña, ni viven un género de vida singular. La doctrina que les es propia no ha sido hallada gracias a la inteligencia y a la especulación de hombres curiosos, ni hacen profesión, como algunos hacen, de seguir una determinada opinión humana, sino que habitando en las ciudades griegas o bárbaras, según a cada uno le cupo en suerte, y siguiendo los usos de cada región en lo que se refiere al vestido, a la comida y a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo un tenor de vida admirable y, por confesión de todos, extraordinario. Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros participan en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña les es patria y toda patria les es extraña. Así vivían los primeros cristianos. Y añade, se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Desde el principio el tema del aborto. Ponen mesa común, pero no lecho. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce y con todos se los condena. Son llevados a la muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados y en ello son justificados. Se los insulta y ellos bendicen. Y ante la pena de muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les declaran la guerra como a extranjeros y los griegos les persiguen, pero los mismos que les odian no pueden entender y decir los motivos de su odio. Y termina esta carta de Diogneto. Para decirlo con brevedad, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo y los cristianos lo están por todas las ciudades del mundo. El alma habita ciertamente en el cuerpo, pero no es del cuerpo, y los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. Intentamos meternos con la imaginación en aquellas vidas sencillas de los primeros cristianos. Vamos a hacerlo con música, con la música recreada de, como ya hemos hecho en alguna ocasión, cómo cantarían los salmos los primeros cristianos. Os dejo, son minuto y medio, con música en arameo, de cómo cantaban los salmos los primeros cristianos. Sol ועלינה ועלי גיא בכינור כי שימחתני יבוא בפעלך ובמה בואי אלוהי עלי הסול ועלינה עלי גיא בכינור כי שימחתני יבוא בפעלך ובמה
Boi loi alea sol vale navel alei gai bechinor ki simachtani avo befalecha. Imaginemos un día normal en la vida de un cristiano de los primeros tiempos. El cristiano comenzaba su jornada con la oración al amanecer, a menudo de pie y mirando hacia el oriente, hacia el sol naciente que simbolizaba a Cristo. Otros textos nos dicen que rezaban de rodillas. Después de esas primeras oraciones, de esa primera oración, que seguramente desde el principio rezaban el Padre Nuestro en esa fórmula, porque era la oración que había enseñado Jesús, y sustituyen las oraciones que los judíos tienen, el Shema y otras oraciones, por el Padre Nuestro. Así, de pie, con las manos extendidas, mirando hacia oriente, rezan después el desayuno. 3 comidas al día, excepto miércoles y viernes, que hacen penitencia y hacen ayuno para recordar la pasión del Señor y para prepararse a vivir su propia pasión. Después, cada uno se encaminaba a su trabajo, artesanos, médicos, agricultores. Y aquí hay que decir que el trabajo manual, que había sido despreciado en ese momento, en esa civilización, sobre todo por los griegos, se consideraba que solo el trabajo manual era digno de los esclavos, es rehabilitado por el cristianismo, porque Jesús trabaja con sus manos, porque el cristiano trabaja transformando el mundo que ha recibido de Dios. Por eso es un medio de santificación y es el medio con el que da testimonio en medio del mundo, y procuraban hacer con perfección humana sus trabajos. Aprovecho para recomendar algún libro que hable y que nos sitúe en ese momento, en ese trabajo, ¿no? El cardenal Wiseman tiene un famoso libro que se ha recuperado recientemente, en el que se llama Fabiola, donde aparecen la vida de los primeros cristianos del siglo IV, inicios del siglo IV, también su esclava Sira, Sebastián, que será el mártir San Sebastián, Inés, en fin, es una novela que recrea la vida de los primeros cristianos, ¿no? Y al final del día, después del trabajo y el almuerzo, se recoge en oración. El cristiano vuelve a rezar a última hora del día y lee las Escrituras. Al menos las transmite oralmente, sobre todo al principio, y después se recogerán. Luego vendrá la liturgia, la celebración. El acto más importante en la vida de un cristiano era el bautismo, visto como un nuevo nacimiento. De ahí la Eucaristía, la Fractio Panis, que se celebraba el primer día de la semana, muchas veces de madrugada, porque el domingo todavía no era fiesta, y celebraban quizá la noche del primer día, la víspera, antes de comenzar el primer día de la semana, que después pasará a llamarse domingo, y celebraba la Eucaristía haciendo la Fractio Panis. Como hemos dicho, los cristianos no se distinguían de los demás por su lengua, por su vestido, por su comida. Participaban en la vida del foro, en los mercados, en los baños, que eran públicos, como cualquier ciudadano. Y sin embargo, el cristiano estaba marcado fuertemente por la vida de la comunidad. Una de las grandes prohibiciones que hace sobre todo Diocleciano en sus decretos se prohíbe a los cristianos tener templos públicos, lugares de reunión, se le prohíbe tener las Escrituras y se le prohíbe la reunión dominical. Por eso las reuniones eran en lo que se llamaba desde el principio la Domus Ecclesiae, las iglesias domésticas. Allí, en pequeñas comunidades, se enseñaba la doctrina cristiana, se administraban los sacramentos y se celebraba el ágape. Hay una película que recientemente tendrá 4 o 5 años sobre Pablo de Tarso, ¿no? La vida de Pablo,
contada por Lucas, por su fiel compañero, y ahí aparece en la vida un fiel reflejo precioso de las primeras comunidades cristianas. En esa cena fraterna, en ese ágape, que era verdaderamente la misa que hoy tenemos, porque tal y como nos la cuentan los primeros escritos cristianos, realmente es exactamente igual que la misa que ahora celebramos en sus partes sustanciales, donde se compartía la comida con alegría y sencillez, donde se cuidaba especialmente de los pobres. Por eso, este siglo inmediato a los Hechos de los Apóstoles, aparece una época en que la Iglesia se siente responsable, después de que vayan desapareciendo los primeros apóstoles, aquellos que han vivido con el Señor, de extender y ser testigos de la resurrección. Por eso, esa unidad del mundo romano que les tocó conocer a nuestros padres en la fe, facilitó la expansión del cristianismo. Por eso, comerciantes, vendedores de tapicerías, vendedores de especias, la fe se difunde por el Mediterráneo de puerto en puerto, pero sobre todo por el testimonio personal. Por eso, qué importante es para nosotros que también vivamos así como los primeros cristianos, tener un solo corazón y una sola alma, como tenían aquellos primeros cristianos, y saber cuál es el lugar que nos corresponde. El cristiano vivía en una tensión constante con la ciudad antigua, donde cada acto de la vida cívica estaba impregnado de paganismo. Los sacrificios oficiales, el culto al emperador y en los espectáculos inmorales del circo y del teatro, pues el cristiano se negaba a participar en todo eso, y por eso empiezan a acusarlos de ateos, falta de respeto a Dios, al Estado, de incívicos. Sois incívicos, de tal manera que en un mundo que era tremendamente supersticioso, se le echa al cristianismo la culpa de todo lo que sucede. Muchas veces pestes, inundaciones, calamidades públicas, echan la culpa a los cristianos porque no cumplen como verdaderos y auténticos ciudadanos. Incluso filósofos como Celso, un intelectual de los primeros siglos, atacaba la doctrina cristiana porque la consideran una barbarie, gente sin cultura. De tal manera que critican especialmente la idea de la encarnación, Dios que se hace hombre, y sobre todo la resurrección de la carne. En fin, aquellos primeros cristianos tenían como centro de la vida cristiana el domingo, el día del Señor. La liturgia era sencilla. Al principio, cuando todavía estaban en Jerusalén, la liturgia de la palabra era en la sinagoga. Allí se leían las Escrituras. Todavía no existían los evangelios, el texto escrito. Después, a casa, allí la celebración de la Eucaristía. Más tarde, aquella lectura en la sinagoga de la palabra se sustituirá por la lectura de las Escrituras, de los primeros textos de los evangelios, de las cartas de Pablo que van llegando, o de las catequesis de los apóstoles que constituirán después los textos de los evangelios. Y después, la celebración de la Cena del Señor, de la Pascua semanal, porque cada 8 días el Señor se encontraba con ellos. Queridos hermanos, la vida cotidiana de los primeros cristianos no fue un sueño idealizado, sino una realidad de fidelidad creadora, en un mundo que a menudo les era bastante hostil. Lo extraordinario de su historia no reside en los milagros prodigiosos, sino en una fe que se transfiguraba en la asistencia diaria, el día a día, permitiéndoles vivir con una serenidad ante la muerte y una alegría de vivir que la filosofía pagana, que el paganismo, que los dioses no podían ofrecer. El legado que nos dejaron nuestros hermanos mayores en la fe es el de una comunidad que supo ser el alma del mundo, mientras caminaba hacia la aurora de la eternidad. Por eso, queridos oyentes de Radio María, vivamos también nosotros como en lo que estamos, en tiempos de Pascua, hasta que el Señor vuelva. Escribamos nosotros, escribe tú, una página de los Hechos de los Apóstoles, una página nueva cada día, con conversiones, con trabajos apostólicos, con tu día a día, porque ahí, y por eso creo que los Hechos de los Apóstoles es un texto que queda abierto
para que tú escribas el día a día de una comunidad cristiana que no haya perdido nunca el sabor de los primeros cristianos, de las primeras comunidades. Gracias por acompañarnos en el Dios de cada día. Desde Zaragoza, la ciudad del Pilar, estuvo con ustedes el Padre Ángel Arrebola. Que Dios me los bendiga. Así finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Ángel Arrebola desde la Archidiócesis de Zaragoza.